Bueno, en esta tercer parte de esta tercer clase, última parte de esta tercer clase, vamos a hacer una aplicación en internet, o sea, lo que estuvimos viendo, aplicarlo a la parte más concreta y yo les voy a mostrar qué es lo más importante que pueden ver dentro de una cotización de acciones que les puede servir para ver temas referentes a la empresa y a la economía del país también. Fíjense, estoy entrando a un sitio totalmente gratuito, finance.yahoo.com, ¿no? Ahí hay una parte que se llama, nos muestra, bueno, la variación del día, lo que está subiendo, bajando en el día la bolsa americana, y hay una parte que se llama Get Quotes, en donde uno puede poner un símbolo cualquiera. Si yo ahí pongo, por ejemplo, eh, vamos a poner una, por ejemplo, General Electric, vieron que a mí me aparecía las siglas, yo ya sabía que el símbolo con el cual cotiza es GE, General Electric, y le pongo eso. Fíjense cómo me tira datos de la empresa, ¿no? Por ejemplo, que el precio en este momento, no importa si este video lo están viendo un tiempo después de que vale este precio, el tema es simplemente en base a estos datos que es lo que vamos a averiguar, ¿no? El precio es 20,41, hoy está cayendo 19 centavos. 19 centavos representa en este precio un 0,92% de caída. Y eso es lo que nos está marcando, es la caída diaria, 0,92% de caída. Bueno, acá dice real time, que aquí dice en tiempo real, y acá está con un delay o una demora de aproximadamente 20 minutos, pero podemos tomar cualquiera de los dos. En realidad tendríamos que tomar esta, que es con la que están hechos todos los cálculos, ¿no? Está cayendo 12 centavos, bueno, 11 ahora, que es una caída de 0,58-54%. ¿Qué quiere decir que es una caída de esa magnitud? Uh, el precio de las acciones tiene un cierre en un día determinado. Por ejemplo, este papel General Electric ayer cerró en 20.49 más 0,11, 0,11. ¿Por qué digo eso? Porque está en 20.49 y dicen que está bajando 0,11. Ayer cerró en 20.60 General Electric. Ahora está en 20.49, 20.48, está bajando entre 11 y 12 centavos, ¿no? Entonces, si hacemos siempre, esto es importante que sepan que para ver la variación se toma esta variación porcentual que ustedes están viendo de 0,58% de caída, que son 12 centavos, es comparando el precio de ayer con el precio de este momento. Entonces, ahora está en 20.48. Si eso lo dividimos por 20.60, que fue el cierre de ayer, fíjense que nos da esto menos 1, nos da ese 0,058, que es el 0,59, 58, 59%, que es lo que está cayendo. Esto lo multiplico por 100. 0,58 y pico por ciento es lo que está cayendo ahora, ¿no? ¿Cómo llegué a eso? La fórmula matemática es hacer el precio de hoy dividido el precio de ayer, todo eso menos 1. Y el resultado de eso lo paso a porcentual, o sea, lo multiplico por 100. Repito, el precio de hoy dividido el precio de ayer, todo eso menos 1. Y el resultado lo multiplico por 100. Así es como se ven las variaciones de un día al otro, ¿no? Y eso quiere decir, cuando ustedes leen, por ejemplo, que las acciones de Grupo Financiero de Galicia cayeron 3%, quiere decir que el precio de hoy dividido el precio de ayer menos 1% da menos 0,03. Eso es un 3% de caída, ¿no? Entonces, así como se calculan las variaciones porcentuales. Luego, bueno, fíjense, acá yo tenía Preview Close 2060, que es lo que yo calculé haciendo la suma de esto y la variación negativa, y sumé eso y me da 2060, que es el precio de ayer. Esto es interesante. El precio de apertura de hoy, 2072. ¿Qué quiere decir? La primera enseñanza de que ayer se cerrado en 2060 y hoy abierto en 2072 es que el precio de cierre de un papel no tiene necesariamente nada que ver con el precio de apertura al día siguiente. O sea, un día puede cerrar a un precio y al día siguiente abrir a otro precio.
También puede abrir al mismo precio, pero es aleatorio. El precio de apertura del día siguiente no tiene nada que ver con el precio de apertura del día anterior. Generalmente está en un rango cercano, pero si hay alguna noticia, si hay algún reporte de ganancias o algo que se le parezca, entonces es muy probable que cambie totalmente ese valor. Mucha gente piensa que si cerró ayer un precio, hoy tiene que abrir al mismo. No es así, ¿no? Otra enseñanza que podemos sacar de esto es que en el día no solo está cayendo 0,67, que es lo que oficialmente está cayendo, sino que también está cayendo más porque abrió en 20,72. Pero lo que nos interesa a nosotros es con respecto al cierre de ayer. Ahí se toma el punto de comparación, ¿no? Bueno, después tenemos que ver, por ejemplo, temas como que el rango de precio del día de hoy fue un mínimo de 20,46, que es casi lo que está ahora. Fíjense, en estos momentos está casi en el mínimo del día, 20,46, 20,47, y un máximo de 20,74. Ese fue el rango en el cual varió hoy General Electric de precio, entre 20,46 y 20,74. Es una diferencia de más menos 28 centavos, que en 20,46 es 1 y pico por ciento entre mínimo y máximo. Un día en el cual no varió mucho. Y acá tenemos un gráfico, ¿no? 20,74, fíjense el máximo que alcanzó ahí. Hasta podemos ver más o menos a qué hora lo alcanzó, que fue al poco tiempo de haber abierto. Y luego esta caída que se profundizó después de las 12 del mediodía, ¿ven? Y acá cotizó en 20,50, 20,45. En el eje vertical tenemos los precios de la acción que alcanzó, y en el eje horizontal tenemos el horario. Entonces a esta hora estaba en este valor, a esta hora estaba en este valor en función de... a esta hora estaba en este valor en función de esta línea, ¿no? La caída fuerte fue en el horario al mediodía, entre las 11 y pico y las 12 y media, 11 y media y 12 y media. Ahí tuvo una caída fuerte, la cual hasta ahora nunca se pudo recuperar, pero por lo menos no siguió cayendo, ¿no? Son todas cosas que yo voy sacando viendo cómo está cotizando en este momento en una página que les mostré totalmente gratuita, ¿no? 52 WK Range quiere decir 52 Week Range, o sea, la variación que tuvo esta acción en las últimas 52 semanas, que es prácticamente un año. En este año, no es solamente en lo que va del año hasta ahora, sino que en las últimas 52 semanas. Quiere decir que estuvo en un mínimo de 13,75 y en un máximo de 21,65 en el último año. Quiere decir que está mucho más cerca del máximo que del mínimo. Fíjense que estuvo ahora está en 20,47, está más cerca del máximo de 21,65 que de 13,75, que fue el mínimo de las últimas 52 semanas. Nos da una idea también de cómo estamos, más allá de que hoy esté cayendo el papel. Si tomamos toda la película, vemos que está bastante bien, que viene subiendo bastante en los últimos tiempos. El volumen que operó hoy es de 26.487.750 acciones. En Estados Unidos el volumen siempre lo ven en acciones, mientras que en la Argentina se ve en dinero. O sea que si ustedes ven un papel que cotiza en Estados Unidos, como estamos viendo ahora General Electric, que cotiza en la New York Stock Exchange, en el NYSE, nos va a tirar un volumen de cantidad de acciones operadas, pero si miramos un papel que cotiza en el Merval, como por ejemplo Tenaris, el valor que nos tire de volumen va a ser en plata operado, que la plata sale a multiplicar el precio de las acciones por la cantidad de acciones emitidas. El average volume de los últimos 3 meses, que quiere decir el volumen promedio de los últimos 3 meses, fue de 56, casi 57 millones de acciones por día. O sea que hoy está operando por debajo, de ese promedio, bastante por debajo. Está operando casi la mitad que su promedio diario habitual de los últimos 3 meses. Esto también es un síntoma, ¿no? Es como una señal de que, bueno, está cayendo, es verdad, pero con poco volumen. O sea que no hay mucha gente que esté decidida a vender, ¿no? Y las últimas cositas que vamos a ver es, por ahora lo vamos a ver así, pero cuando veamos análisis fundamental vamos a profundizar. Que el market cap, o sea, el valor de mercado de la empresa, es 217 billones de dólares. Y después tenemos algunos indicadores que todavía ustedes no los conocen y los vamos a ver más adelante, como Price Earnings o Earnings Per Share, que son de análisis fundamental, pero ya vamos a ver algo de esto. Pero esto les quería mostrar, y con esto vamos a terminar esta tercera parte de esta tercera clase, que esto que ven acá es lo que yo les había comentado antes, Dividend Yield, o sea, la tasa de pago de dividendos.
en General Electric es de 60 centavos anual. General Electric está pagando un dividendo promedio de 60 centavos anuales. Si dividimos 0,60, 0.6 dividido el precio que está ahora, que es 20.46, vamos de nuevo, que hay algo que no apreté bien. Si dividimos, lo voy a hacer con el teclado de la computadora que es más rápido. Dividimos .60 dividido 20.47, que es lo que está ahora, eso nos da, eso por 100, nos da 2,93%. Fíjense que es más o menos lo mismo que el dividend yield que tenemos acá, 2,90%. Eso es lo que vamos a recibir anual en concepto de pago de dividendos, pero tenemos que multiplicarlo por 0,70 para sacarle el tax withholding o el impuesto sobre los dividendos que les comenté anteriormente, y nos queda un 2,05%. O sea que nos va a pagar por año un 2,05% por cada dólar que invirtamos en General Electric. Eso en concepto de dividendos más allá de la variación de precio de la acción. Entonces vieron cómo se puede calcular el pago de dividendos. Yo ya sé que si invierto en General Electric de largo plazo voy a cobrar un 2% anual más o menos en concepto de pago de dividendos, teniendo en cuenta el descuento de impuestos. Obviamente el día de mañana General Electric podría decir no pago más dividendos y no paga más dividendos. No está comprometido a hacerlo, pero en las empresas grandes ese pago de dividendos suele ser bastante constante, ¿no? Bastante predecible. Bueno, solamente quería mostrarles esta aplicación, no los quiero marear con términos que por ahí son un poquito más avanzados de lo que estuvimos viendo, pero quería mostrarles que lo que estuvimos viendo anteriormente tiene una plena practicidad, tiene que ver con la parte práctica, vieron cómo se calcula todo lo que vimos a nivel teórico. Así que con esto terminamos esta tercer clase sobre acciones, en donde vimos temas que tienen que ver con derechos económicos, derechos políticos, cobro de dividendos, vimos cómo se calcula la tasa de dividendos y qué pasa en caso de default, todos los temas que tienen que ver con acciones desde el punto de vista del inversor. No sé si todos los temas, pero los que son para mí más relevantes. Vamos a volver a abordar estos temas. Les digo que a ustedes les convendría ir repasando las clases, por ahí viendo los videos más de una vez, porque yo todos estos temas cuando sigamos avanzando los voy a dar como que ya sabidos, y probablemente utilice alguno de estos conceptos sin pararme a explicarlo de nuevo para no perder tiempo. Muchas gracias por su atención y nos volvemos a encontrar en la clase número 4 y en el foro de preguntas y en el café financiero cuando ustedes lo dispongan.